¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la primera cumbre virtual de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. En esta oportunidad estamos súper contentas de conversar con este tremendo equipo que viene a representar a la fundación de Gerosum. Muy bienvenidos, bienvenida Camila Martínez, Víctor Herrero y Patricio Saldívar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos en esta temática tan importante que vienen a presentar, comunicación asertiva con las vejeces. Entonces, antes de comenzar, quisiera primero presentarles a la Fundación Gerosum. Ellos, la fundación, se dedica a colaborar en la construcción de una cultura del buen trato con las personas mayores y del buen envejecer. Nace hace 3 años como un programa radial dedicado a visibilizar las diversas vejeces con el fin de romper los estereotipos sobre las personas mayores. En el año 2020 se transformaron en un espacio de encuentro virtual, ampliando las actividades más allá del programa radial y potenciando la participación activa de las personas mayores en diversas instancias. Entonces, para comenzar, lo primero que quisiéramos preguntarles es, ¿cuáles son los principales estereotipos que existen en torno a la comunicación con las personas mayores? Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es súper importante estar con ustedes aquí el día de hoy y poder difundir contenidos relacionados con las diversas vejeces. Primero creo que es importante tener en cuenta que existen muchos estereotipos sobre la edad y muchos estereotipos sobre las personas mayores en general. Después voy a ir a lo particular en cuanto a lo que es la comunicación. Muchas personas jóvenes o personas de otras edades creen que la mayoría de las personas mayores son personas lentas, son personas que son anticuadas, son personas que tienen muchas enfermedades, que tienen alguna situación de dependencia o de discapacidad. Y la verdad es que no es así. La vejez es demasiado diversa. Nos encontramos con personas que sí tienen alguna de las condiciones, como por ejemplo condiciones de salud que no les permitan quizás movilizarse adecuadamente, pero la mayoría de las personas mayores se encuentra con un gran grado de autonomía. Eso significa que pueden desarrollar las distintas actividades que realizan personas de distintas edades sin ninguna complicación. Quizás, ¿cierto? Teniendo en cuenta los cambios que hay en relación al envejecimiento, que muchas veces, ¿cierto?, hacen que las personas mayores quizás procesen más lento la información, se movilicen más lento, pero eso no significa que hay límites en cuanto a cómo pueden ejercer su vida y su vejez. Particularmente en torno a lo que es la comunicación y la cognición, que son dos elementos que se relacionan mucho, es importante romper todos los mitos que hay y los estereotipos que hay sobre las personas mayores. La mayoría de las personas creen, por ejemplo, que las personas mayores tienen problemas de audición o que son sordos y por ende a la hora de comunicarse con ellos les hablan fuerte, les gritan, etcétera, lo cual no es real. La mayoría de las personas también le hablan lento o quizás cierto se comunica de forma distinta porque creen que la mayoría de las personas tiene algún tipo de deterioro cognitivo, lo cual no es real, es un porcentaje bajo. Cerca del 9% de la población mayor puede tener algún tipo de deterioro cognitivo leve o mayor. Y es importante visibilizar aquello. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos estereotipos, esto tiene un impacto directo sobre la relación que establecemos con las personas mayores y muchas veces se las excluye dentro de distintos espacios de participación. Cuando queremos promover un envejecimiento activo, un envejecimiento saludable, es sumamente importante promover espacios de participación. Y si existen estereotipos sobre las personas mayores, probablemente se van a ver limitadas para poder ejercer su vida en sus comunidades, en sus familias o en sus entornos donde ellos residan y viven. Este tema es fundamental visibilizarlo porque todos tenemos que comprender que la vejez es diversa y que estamos construyendo día a día también nuestra forma de envejecer. Por lo cual, para nosotros es fundamental contribuir a construir una cultura fuera de estereotipos y fuera de edadismos para poder integrar adecuadamente a todas las edades. Qué importante, Patricio, lo que estás diciendo, porque a la mayoría de las personas se les olvida, todos nosotros incluidos en realidad, que en algún momento también vamos a transformarnos en un adulto, en una adulta mayor, y por lo tanto también pararnos desde ese lugar y preguntarnos cómo quisiéramos nosotros ser tratados cuando lleguemos a esa etapa de la vida. Así que también desde ese lugar de empatía podemos ir en el fondo revisando estas creencias, estos estereotipos. Ahora, si nos pudieran contar cuáles son los cambios efectivos que enfrentan las personas mayores en torno a la comunicación. Y aquí es muy importante tener en cuenta, como mencionaste anteriormente, ¿cierto?, que el proceso de envejecimiento es un proceso que se construye día a día.
Hay muchos que dicen que envejecemos desde el momento de nacer, hay algunos que dicen que envejecemos desde el momento de la concepción, o incluso algunos dicen que envejecemos desde antes de nacer. Lo que haga el padre o la madre antes de la concepción influyen directamente de cómo va a desarrollarse y por ende envejecer el individuo. Creo que eso es sumamente importante tenerlo en cuenta y diferenciarlo de la etapa de la vejez, que es una etapa, ¿cierto?, dentro del ciclo de la vida, que es la etapa final, que incluso puede ser una de las etapas más largas en la vida de las personas, entendiéndose que la vejez se limita como desde el punto de vista legal, ¿cierto? Desde los 60 a los 65 años, pero se asume finalmente o se ve o se vive como cada persona o como cada cultura construye también la vejez. Por eso es importante que nos hagamos cargo desde hoy de cómo envejecemos, pero que también nos hagamos cargo, como mencionaste tú, de cómo tratamos y cómo nos comunicamos con las personas de distintas edades y en este caso especialmente con las personas mayores. Es efectivo que enfrentamos diversos cambios a medida que vamos envejeciendo, ¿ya? Comenzamos a perder, ¿cierto? A disminuir la visión, comenzamos a disminuir, ¿cierto? La agudeza auditiva, que es un tema súper importante de visibilizar, porque yo dije anteriormente, ¿cierto? Que se asume que todas las personas mayores tienen pérdida auditiva, no es así, pero sí un porcentaje importante, ¿cierto? Va deteriorando su salud auditiva o su audición a medida que va envejeciendo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta también porque el uso de estos audífonos, ¿cierto? El uso de música a alta intensidad es algo que las generaciones más actuales están usando. Podríamos pensar incluso que vamos a tener un envejecimiento prematuro en cuanto a lo que es la audición. Eso no significa que nos limite, ¿ya? Eso no significa, ¿cierto?, que no nos permita participar o interactuar con otras personas. Existen hoy día dispositivos como los audífonos, terapias como las terapias fonoaudiológicas de adaptación al uso de los audífonos, que le permiten a las personas comunicarse bien y en sus entornos sin ningún problema. Pero hay que tener en cuenta que tenemos que cuidar nuestra salud auditiva porque así vamos a envejecer mejor también positivamente, ¿cierto? Tenemos que hacernos cargo hoy de aquello y que las personas mayores también lo tengan en cuenta, porque a medida, ¿cierto?, que se va envejeciendo, más probabilidades hay. O sea, si una persona tiene 60 años hoy día y siente que está perdiendo su audición, es súper importante que consulte. Existe en nuestro país un programa a través del GES, ¿cierto?, de acceso a los audífonos y eso es importante visibilizarlo. Por otro lado, la comunicación también se puede ver afectada en relación a la voz. A medida que nosotros vamos envejeciendo, también nuestro físico y nuestra voz va evolucionando. La voz de cuando nacemos con ese primer grito al nacer, ¿cierto?, que es de alerta, luego, ¿cierto?, va cambiando a la voz del niño, a la voz del adolescente, que los hombres, ¿cierto?, lo vivimos más quizás que con las mujeres, pero también las mujeres ven cómo va madurando su voz. Y a medida, ¿cierto?, que vamos envejeciendo, esta también se puede ver debilitada, dañada por el uso excesivo, ¿cierto? Por el tipo de trabajo que tengamos nosotros, pero porque también hay un desgaste en cuanto a los sistemas que participan en el funcionamiento de la voz y del habla en general. Por lo cual, también hay que tener en cuenta que se puede ver afectada la voz de la persona. Tenemos que también cuidar nuestra salud vocal durante toda nuestra vida y sobre todo si somos personas mayores tener en cuenta, ¿cierto?, que hay que tener ciertos cuidados como la adecuada hidratación, como no exponerse a hablar cuando hay un ruido de fondo, etcétera, que pudiese tener impacto también en cuanto a lo que es la comunicación. Por otro lado, vemos que desde el punto de vista de la cognición también se va modificando nuestra forma de comunicación y cognición debido, ¿cierto?, a los cambios que se producen en el cerebro. Se dice que quizás la velocidad del procesamiento va a ser más lenta, pero también se dice que la decisión sobre la palabra que va a utilizar va a ser más precisa en base a la experiencia que tiene. Se dice también que quizás las personas mayores tienen un discurso muy amplio, muy grande, hablan mucho, porque también tienen una mayor riqueza en cuanto al uso de las palabras. Si hacemos una comparación de una persona mayor con una persona más joven, una persona mayor tiene más recursos lingüísticos, tiene mayor experiencia, se ha expuesto más al uso de palabras. Quizás su discurso va a ser más extenso porque puede que tenga dificultades para mantener una idea, quizás. Puede que se vaya por las ramas a veces lo que está contando. Pero somos nosotros quienes estamos escuchando, quienes también tenemos que ir adaptándonos a estas formas de comunicación que van enfrentando las personas mayores. Mm. Y será a propósito de estas transformaciones que estabas mencionando, cognitivas, bueno, como biológicas, fisiológicas, que las personas mayores en general experimentan como un declive en las oportunidades de comunicación que tienen. Y si es así, ¿cuáles son los impactos o consecuencias que podría tener la falta de comunicación en la salud de las personas mayores?
Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si una persona se comienza a afectar, por ejemplo, su audición, probablemente se va a querer comunicar menos porque no va a percibir una conversación grupal, por ejemplo. No va a percibir todas las palabras y se va a sentir menos integrado y se va a comenzar a aislar. Quizás no va a querer participar de la reunión de amigos, de la reunión familiar, etcétera. Eso lo va a llevar a, a aislarse, ¿cierto? Y a tener menos posibilidades de interactuar con otras personas. A medida que nosotros conversamos como estamos ahora, ¿cierto? Nuestro cerebro está alerta, estamos, ¿cierto? Siguiendo quizás lo que yo estoy diciendo, yo estoy atento a lo que ustedes también están expresándome con la expresión no verbal, etcétera. Si nos restamos de esa posibilidad, si nos restamos de conversar, de participar y de integrarnos, también estos cambios se van a acelerar. Ya los cambios en cuanto a la cognición y a la comunicación guardan mucha relación con la interacción que nosotros tengamos en el entorno. Si nos mantenemos activos desde el punto de vista comunicativo, vamos a poder gozar de mejores condiciones de salud. En cambio, cierto, si nos mantenemos más aislados, ya sea por problemas de audición, por problemas en el uso de la voz, porque las personas a veces dicen no me escuchan o no me entienden lo que estoy hablando, o también por los problemas de cognición, pudiese verse afectada la salud. Y esto tiene que ver con el impacto psicológico de lo que significa estar aislado, con el impacto que tiene la salud mental, ¿cierto? Que vemos que las emociones también se pueden ver dañadas, con el impacto que tiene también en cuanto a las reservas cognitivas o las redes neuronales que podemos seguir estableciendo. El cerebro siempre puede ir estableciendo redes neuronales y eso se va a hacer a medida que interactuamos y nos comunicamos. Y esto tiene un impacto incluso sobre, por ejemplo, la alimentación de una persona. Una persona que se aísla, que está sola, va a dejar quizás de comer, va a dejar de tener compartir con sus amigos, con sus entornos en cuanto a salidas sociales, interacción, ¿cierto? En cuanto a lo que es la misma alimentación. Y eso puede tener un impacto significativo sobre su calidad de vida. Por eso es importante visibilizar que somos el entorno que muchas veces tiene que adaptarse a estas situaciones, que tenemos que comprender que estas situaciones que guardan relación con el envejecimiento biológico y que muchas veces se pueden tornar, ¿cierto?, en algo más patológico, pueden y tienen solución con profesionales de la comunicación y profesionales de la rehabilitación, y es importante que las personas puedan acceder, en este caso, a profesionales como fonoaudiólogos, que trabajamos en pro de la comunicación de las personas mayores. Mm. Pensemos entonces un poco en este entorno que también nos está graficando Patricio. ¿Qué podemos hacer el resto, en el fondo, de las personas que queremos, cuidamos, acompañamos, ¿cierto?, a personas mayores para poder comunicarnos de una manera que a ellos y ellas les haga sentir bien? ¿Cuáles serían como esos aspectos para poder tener una comunicación asertiva que todos debiéramos conocer? Es importante comprender la comunicación, más allá de lo que dice Patricio, como una observación y escucha. Cuando uno se está comunicando, no solo está utilizando las palabras, sino que también estamos utilizando el cuerpo. Puede decir mucho, como estamos enojados, cuando quizás estamos siendo un poco violentos solo con las palabras. Y lamentablemente en nuestro entorno, muchas veces la comunicación familiar en pandemia genera discusiones, genera esta triada que se establece desde el edadismo, que son los prejuicios, la discriminación y los estereotipos. Nuestro entorno, por lo tanto, en Chile, en Latinoamérica en general, tiene bastantes prejuicios. Por un lado, que otorgan los medios de comunicación, que otorga la misma familia también, o las instituciones frente al trato hacia las personas mayores, porque inclusive aún se mencionan como adultos y adultas mayores, cuando en realidad lo más democrático de alguna forma es nombrarlos como personas mayores, porque de esa forma estamos derribando estereotipos de prácticas erróneas en cuanto al género, etcétera. Por lo tanto, para tener una comunicación asertiva, vuelvo al concepto de observar y escuchar, ¿sí? Para entender a mi propio abuelo, a mi propia abuela, a la persona mayor que vive en mi calle, a las personas mayores que me encuentro cuando estoy haciendo un trámite, cuando estoy trabajando. Las relaciones humanas yo creo que son la base de una comunicación asertiva. Eso creo que es la base para poder trabajar. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos comunicándonos de una manera errónea con las personas mayores? Aparte de este componente humano que tú nos planteas, Camila, ¿hay algunos elementos que nosotros podamos ver concretos en nuestra forma de expresarnos, las palabras que utilizamos, bueno, los tonos, etcétera? Si nos puedes a lo mejor ahí compartir algunos ejemplos. De partida,
es importante no quedarnos con la primera impresión que, por ejemplo, otorgan los medios de comunicación y que en Chile se siguen bastante. Lo que ocurre en los matinales, por ejemplo, en los diarios, todavía contienen mucho lenguaje edadista, que la gente lee, escucha en la televisión y sigue replicando. Este lenguaje de, por ejemplo, alguien que se está subiendo a una micro y le dicen, tatita, venga, o, la abuelita, inmediatamente utilizan palabras edadistas y no reflexionan del por qué a lo mejor estoy equivocado o equivocada al emitir esas palabras. Entonces, es importante identificar y erradicar esas prácticas a partir de estudios, quizás acercarnos a informes que puede otorgar la Organización Mundial de la Salud, donde se plantea ciertas soluciones al edadismo también, o inclusive en redes sociales también corregir o compartir experiencias en donde se esté erradicando la discriminación, el prejuicio, la discriminación, tanto con las relaciones humanas como con la observación. En ese sentido, igual se requiere de nosotros tener como un rol bien proactivo, porque a propósito del ejemplo que tú decías de la micro en Chile, que seguramente aplica esto también para otros países hispanoamericanos, muchas veces, o en general, de hecho, la forma como nosotros nos comunicamos es muy automática. Por lo menos en la comunicación cotidiana, son pocos los espacios que tenemos para reflexionar, para darle una vuelta, ¿será esta la palabra correcta o no será? Más bien casi todo viene como aprendido de antaño, ¿cierto? Bueno, generaciones pasadas, de hecho, y nosotros hoy día ocupamos palabras no de manera automática. ¿Qué Sí, podemos nosotros en ese sentido hacer para poder mirar algo que ni siquiera nos estamos dando cuenta en ese momento que es erróneo? respetar los rangos etarios, por ejemplo, respetar las distintas generaciones, las costumbres, no pensar a priori que, por ejemplo, la infancia y las personas mayores ¿cómo se llama? Reaccionan de cierta manera, porque ya se tiene pensado que los niños no tienen opinión, por ejemplo, o no pueden opinar, o tienen que usar tal color, etcétera. Y así también con las personas mayores. Por lo general hay mucho adultocentrismo que va generando barreras y va potenciando estos estereotipos y prejuicios. Por lo tanto, es importante que desde las familias, desde los grupos que hoy día en pandemia están compartiendo con hacinamiento, con complicaciones, con estrés, entendamos la comunicación intergeneracional, ¿sí? Mm. En donde yo puedo realizar actividades recreativas, tanto un joven con una persona mayor, o también comprender que incluso las personas mayores que están a nuestro alrededor tienen vida sexual, realizan deporte, tienen ganas de salir, tienen ganas de compartir con los demás, no tan solo están encerrados en su casa y ese es el futuro que van a tener. No, no hay que pensar que las personas mayores son solo las que reciben una pensión y están mecánicamente en su casa, en fin. Hay que potenciar y mejorar la comunicación intergeneracional en nuestra familia y en nuestro entorno también. Mm. Me gustaría agregar algo en relación a lo mismo. Creo que Camila ahí dan un punto importante de lo que nosotros también queremos difundir, que tiene que ver con el encuentro intergeneracional, ¿cierto? Que se encuentren las distintas generaciones, que nos conozcamos y no que nos segreguemos, que nos integremos. Y de eso creo que la comunicación tiene algo fundamental. Y es que tenemos que romper todo discurso infantilista que puede ejercerse sobre las personas mayores. Muchas veces nosotros vemos que en el trato las personas le hablan más lento, le hablan con una sintaxis de oración más reducida, o le gritan a una persona asumiendo que esa persona, ¿cierto?, tiene alguna dificultad auditiva, y no es así, ¿cierto? Creo que es sumamente importante visibilizar aquello. Este estilo, ¿cierto?, de habla que se caracteriza por este patrón infantilista puede generar un trato, ¿cierto?, denigrante sobre la persona, y eso a veces no nos damos cuenta. Muchas personas creen y ven a una persona mayor, ¡ay, qué tierno, qué bonito!, ¿cierto? Y son personas, ¿cierto? No tenemos por qué atribuir ese tipo de infantilismo sobre las personas mayores, ¿ya? Muchos dicen, no, es que la persona mayor volvió a ser niño. No, uno no vuelve a ser niño. Si esto es una persona que tiene dignidad, ya que es una persona mayor, que quizás está cursando por una enfermedad, por una patología, como por ejemplo la demencia, pero eso no significa, ¿cierto?, que esa persona vaya a recibir un trato infantilista, porque eso impacta directamente sobre su salud y puede seguir contribuyendo, ¿cierto?, a la discriminación que se ejerce sobre las personas mayores. Mm, absolutamente. Em,
Quisiera que nos pudieran contar un poco sobre el impacto que ha tenido el programa radial que ustedes han impulsado, cómo ha sido recibido por las personas mayores, cuál es el feedback, la retroalimentación que reciben de las personas mayores que los escuchan, con quienes están trabajando. Si nos pueden contar un poquito de eso. Quizá quien pudiera conversar un poco de esto es por la experiencia que, que puedo hablar de lo que ha sido trabajar en los programas Gerosum y ser el conductor. Pero yo esto quiero retrotraerlo un poco a otra cosa, que cómo es el tema que se produce de esta relación intergeneracional. Bueno, yo Patricio lo conocí en los talleres y en algún momento él me dice, mira, Víctor, ¿sabes que podríamos trabajar este tema de la radio? Quizás tú puedes ser conductor. Pero esta relación que se produce entre Patricio, que es un joven de 35 años, yo soy una persona mayor de 72 años, se produce en una forma lineal. No hay aquí un tema de discriminación en la conversación. Entonces se produce este tema de la intergeneracionalidad no forzado. Es propio que sea así. Cuando tú reconoces al otro como un otro, como un igual. Y esto es lo que se pretende. O sea, y esto es lo que soluciona este trabajo intergeneracional. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que se considera a la persona mayor que es rígida, que es inflexible, entonces se produce esta brecha, como decía Camila un poco antes, estos prejuicios por estereotipos nomás. Pero yo, digamos, en mi tema personal, y disculpa que lo menciono como algo personal, yo creo que eso se rompe cuando se produce esta relación. Y en la comunicación entre personas de distinta edad, ganan todo. Ganamos nosotros los adultos porque mejora nuestra estima, porque disminuye el sentimiento de soledad, ya te puedes comunicar con otros, y además el tema del aprendizaje, porque aquí se produce un nuevo aprendizaje. Nosotros estamos en esta vida condenados a seguir aprendiendo siempre. Yo aprendí a hacer Zoom, aprendí a estar comunicado con ustedes. Y eso es un aprendizaje nuevo que no está en mí. Entonces, yo creo que este trabajo intergeneracional también favorece a los mismos jóvenes, que es el contacto, la reciprocidad de experiencia, compartir experiencias. Eh, y aquí yo voy a decirlo, digamos, personalmente. Y Patricio, ¿qué es lo que ha hecho cuando conversamos? Ah, pero ¿cuáles son los temas que te afectan a ti? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces se produce esta reciprocidad de información. Y este es el tema de la comunicación. Yo encuentro de que es el tiempo, estamos en una época, en una edad distinta, en una era distinta, donde el ser humano cambió. Esta es una nueva etapa de la vida, de la humanidad. Esta es una humanidad que fue creciendo y la humanidad va creciendo en un continuo progreso. Y es propio que estemos hablando ahora por Zoom. Yo creo que el tema intergeneracional es maravilloso lo que está ocurriendo ahora. Sin duda que sí, Víctor, y solamente como para detenerme un instante a propósito de lo que tú nos compartes, de tu experiencia también con Patricio, que solamente como para dar un input extra, no puedo estar más de acuerdo contigo y creo que también ponernos en estos espacios, las otras generaciones y poder tener estos diálogos también nos libera a nosotros y nosotras. Todos somos más libres cuando podemos estar con un otro desde un lugar menos pesado, menos prejuicioso, menos estereotipado. Todos entramos al encuentro más libres esencialmente. Entonces, absolutamente de acuerdo contigo, todos ganamos, bueno, y por eso la invitación que nos hacen ustedes también a través de esta conferencia, de desarrollar todos juntos habilidades, ¿cierto? Conocimientos en torno a la comunicación asertiva. Ahora, quisiera volver un poco a lo que les
quería que nos pudieran contar respecto a cómo está siendo esta experiencia del programa radial, cómo está siendo recibido por las personas mayores, bueno, cómo ha sido la experiencia de ustedes también como equipo. Lo que nos quieran contar es interesante porque también es mostrar el trabajo de un equipo que además es intergeneracional, y que puede en el fondo inspirar y resonar en muchas de las personas que nos están viendo en este momento. Sí, mira, ha tenido una recepción bastante positiva por parte de la audiencia, del público y de quienes interactúan en nuestras comunidades virtuales. Este espacio nace como un proyecto personal en el año 2018 con la idea de hacer radio en una radio en Viña del Mar dirigida a un público joven. De hecho, yo cuando dije vamos a hablar de temática de vejez y envejecimiento, me dijeron, pero si esta radio está dirigida a personas jóvenes, a ellos queremos llegar. ¿Por qué? Porque ya en mi trabajo, que por años venía desarrollando en relación al trabajo con personas mayores, me daba cuenta que existían muchos estereotipos. Yo hacía una clase y le preguntaba a los chicos, definan envejecimiento, y se quedaban con etapas de deterioro, dificultades cognitivas, dificultades de desplazamiento, pero nadie realzaba aspectos como la experiencia, la sabiduría, ¿cierto? Y todo lo que conlleva la experiencia de vivir y llevar muchos más años que los que vamos más atrás. Desde ahí nace la idea de visibilizar, ¿cierto?, las experiencias de personas mayores, la visión de las personas mayores, las opiniones de las personas mayores a través de un espacio radial. Le dimos continuidad durante el año 2019. Durante ese tiempo yo tuve la oportunidad de conocer a Víctor y comenzamos a trabajar en conjunto en llevar la difusión de estos contenidos no solo a través de la radio, sino que a través de experiencias académicas y formativas. Ahí se suma con nosotros la Cami, aportarnos con todo lo que tiene que ver con el trabajo de la comunicación, cómo expresamos esto que queremos decir en otras instancias. Y empezamos a dictar cursos, talleres en distintas instancias, universidades, en la región de Valparaíso, que es una región que se caracteriza por ser una región envejecida y también por ser una región, una zona universitaria. Entonces queríamos unir a estos dos grupos, a estos dos espacios. Y de ahí comenzamos a trabajar, ¿cierto?, en conjunto. Llegó la pandemia y la pandemia nos obligó a trasladar estas actividades a la virtualidad. Y eso fue una explosión. ¿Por qué? Porque del territorio que trabajábamos, que era Valparaíso, ¿cierto?, a todo lo que implica, ¿cierto?, esta región, hoy día estamos llegando a personas desde República Dominicana, pasando por Lima, desde Arica, pasando por distintas ciudades hacia el sur hasta Concepción, y cada vez se están sumando más personas. Entonces creemos que ha tenido una tremenda recepción, lo que ha significado también una oferta que se ha ido creando en torno a distintos espacios donde las personas pueden participar en las comunidades virtuales, informándose a través del programa de radio, participando a través de talleres o experiencias que se van generando. Y hoy día también tenemos la oportunidad de ser reconocidos como organización de la sociedad civil, lo cual nos permite llevar la voz de muchas personas mayores a instancias de incidencia política, donde estamos aportando, por ejemplo, hoy día en cómo mejorar la participación en las elecciones de las personas mayores, lo cual nos parece algo fundamental. Entonces, desde ahí creo que la recepción, ¿cierto?, ha sido muy positiva, y nosotros requerimos, ¿cierto?, esta interacción con las personas mayores para poder seguir construyendo nuestro proyecto, pero también de la interacción de las personas de todas las edades, porque queremos que se encuentren, como dijo Víctor, que se reconozcan, que se miren y que reconozcamos en el otro, ¿cierto?, que somos iguales, pero que también tenemos ciertas diferencias, y que con eso vamos a construir un mundo mejor. Absolutamente. Bueno, tantos temas que podríamos conversar en muchísimo detalle. Casi que cada una de las cosas que han mencionado nos abre una dimensión nueva para poder profundizar, pero quisiera preguntarles para ir cerrando si es que hay, en primer lugar, a lo mejor algún tema que se les haya quedado pendiente, que quisieran visibilizar, y si no, quizás compartir un mensaje final para las personas que nos están viendo. Creo que dije varias cosas, no sé si mis compañeros ahí quieren agregar algo. Sí, acá insistir en el hecho de volver a revisar cómo cada uno de nosotros entiende la vejez. Porque claro, Patricio contaba que haciendo clases en universidades los chicos responden inmediatamente al deterioro, ¿verdad? Desde el punto de vista de salud, o incluso desde el arte también se cree que las personas a lo mejor no van a comprender ciertas obras o no les va a gustar porque hay otros tipos de música, etc. La vejez, se entiende que hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas en este momento o dolencias. Sin embargo, es una etapa en donde se pueden vivir
muchos reconocimientos personales. Las personas mayores pueden volver a explorar también concursos, talleres, pueden viajar, fuera del contexto pandémico, por supuesto, pero pueden volver a reconocerse como personas, como seres que merecen ser tratados con dignidad. Inclusive, creo que uno de los mayores ejemplos que está pasando es la Convención Constitucional aquí en Chile, donde efectivamente comienza también esta relación intergeneracional, además de respetar también las diversas culturas, las diversas religiones, etcétera. Es importante que los medios de comunicación, si anteriormente lo estaban mostrando de forma errónea, por ejemplo, en un matinal o incluso los noticieros también, donde se utiliza mucho edadismo, ahora, por ejemplo, con la Convención Constitucional o con el trato que tenemos en la calle de tú a tú, podamos cambiar también cómo reconocemos la vejez, cómo nosotros nos imaginamos también nuestro futuro, que sea digno, que sea entretenido, que no tan solo sea monótono, que podamos hacer muchas cosas. Quería agregar algo. Es que cuando estaba hablando, Camila, yo me estaba acordando del tema de la sociedad, qué es lo que es la sociedad. Y en esto hay una cita que hace una amiga mía que dice de que la mujer y el hombre es como un pájaro de dos alas. Si una de las alas está débil, esa ave no puede volar. Eso se refiere, digamos, al tema de la vejez. Yo quería hacer decir de que esta sociedad, si los adultos y los jóvenes no están equilibrados, esta sociedad tampoco va a avanzar. Y este no avance significa que aparecen todo este tema de estereotipos, etc. Así que llamar a los jóvenes y llamar a los adultos mayores a volver a integrarse. Romper estos estereotipos que la sociedad de consumo, esta sociedad individualista, volvernos a humanizar para que nos volvamos a ver. A mí me gustaría hacer un llamado, ¿cierto?, a quienes tienen la oportunidad de ver esta grabación, de quitarse todo tipo de estereotipos y todo tipo de prejuicios al momento que nos enfrentamos con otra persona. Hay mucha riqueza al momento en que compartimos, hay mucha riqueza al momento en que nos miramos y en que también nos mostramos tal cual somos. Creo que desde ahí podemos construir una cultura mucho más humanizada, como nos decía Víctor anteriormente. Nuestro propósito es visibilizar, ¿cierto?, esta diversidad que hay en las personas mayores, en las vejeces, ¿cierto?, para poder comprender mejor este proceso, pero también para quienes son más jóvenes, ¿cierto?, hacernos cargo desde ya de cómo estamos envejeciendo en esto de construir una cultura del buen envejecer. Al momento que nos rompemos de estos estereotipos se producen encuentros como el encuentro que tengo la oportunidad de tener con Víctor, que es un encuentro en la amistad. Independiente de que nos separan años, ¿cierto?, hay experiencias, hay visiones, hay valores que nos unen y creo que eso es lo fundamental. Ojalá que todos los espacios se abran y no solo esos espacios de amistad, que podamos ver en los bares, en las discotecas, en las playas, en los parques, esta integración de todas las generaciones y que no nos saquemos los prejuicios. A veces nosotros mismos los tenemos. No, no quiero usar esto porque esto no es con mi edad, o no quiero ir a esta actividad porque esta actividad ya es de lolos. No, saquémonos también esos prejuicios, rompamos las barreras, rompamos los edadismos que muchas veces los tenemos internalizados y comuniquémonos, ¿cierto?, con todos, con todas, con todos de todas las edades, sin prejuicio alguno. Maravillosa invitación entonces que nos dejan para cerrar esta conferencia. Agradecerles profundamente a Camila, Patricio y Víctor por lo que nos comparten, por sus conocimientos, sobre todo su experiencia, que como les comentaba en algún momento, encuentro maravilloso también poder ustedes como equipo venir a contarnos algo que ustedes están viviendo también. Entonces no hay mejor ejemplo que eso. Si les gustó esta conferencia tanto como a mí, recuerden que en esta misma página pueden acceder directamente a las redes de la Fundación, al canal de Spotify, donde encuentran también la conversación en torno a todas estas temáticas que estamos hoy día discutiendo. Recuerden que también al final de la página hay un foro donde pueden dejar un mensaje cariñoso, seguramente ellos y ellas van a estar muy felices de leerles. Y con eso, bueno, despedirme nuevamente, agradecerles por su participación, a todos en la casa, perdón, también por acompañarnos en esta cumbre virtual dedicada a las personas mayores, donde justamente nuestro propósito es contribuir, ayudar a mejorar en el fondo la calidad de vida y bienestar de las personas mayores.
Así que un abrazo muy grande y nos vemos en una próxima conferencia. Muchas gracias. Gracias. Chao.